Hermanos, vamos a continuar con nuestra carta de Tito. Quedamos desequilibrados, ¿no? Pero bueno, el Señor es soberano. Bueno, hermanos, vamos a ir a nuestra carta, pero antes vamos a recordar un poco lo que vimos el pasado domingo con la enseñanza que nos dio Duan. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué enseñó? A ver, ¿qué recuerdan del pasado domingo? Los que estuvieron, ¿qué recuerdan? Enfatizó bastante sobre la gracia, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, Pablo nos presenta unas verdades profundas del Evangelio, verdades profundas. Y él decía que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos pocos, a todos los hombres, ¿sí? Y mire, y no era una gracia escondida ni limitada lo que nos enseñaba, sino una gracia revelada en quién, el que descendió, ¿quién? Cristo. Y accesible y poderosa. Pero también aprendíamos que esta gracia no era pasiva, ¿sí? No es solo algo que recibíamos y lo guardábamos, sino la gracia que hacía, nos forma y nos transforma. ¿Y cómo actuaba esa gracia para nosotros los creyentes? ¿Cómo? Había una palabrita que utilizaba Duan. ¿Cómo? ¿Cómo actuaba esa gracia? Como un maestro, como un pedagogo, ¿sí? Entonces actuaba como un pedagogo, instruyéndonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí. También nos guiaba a vivir de manera diferente, sobria en lo personal, justo en nuestras acciones con las demás personas que nos rodean y piadosa en la relación con Dios. ¿Sí? En la relación con Dios. Y además esta gracia no estaba desconectada del futuro que tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué esperamos nosotros los creyentes de acuerdo a lo que aprendimos? ¿Qué esperamos? La manifestación gloriosa, mire, decía, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? La manifestación gloriosa. Es decir, mire, la manera que vivimos hoy en día está directamente ligada a lo que esperamos mañana. Porque si usted está esperando que el Señor Jesús un día vuelva, ¿cómo debemos vivir? Sobre, ajuste y piadosamente. ¿Sí? También algo que nos recordó, mire, que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros con un propósito claro. ¿Cuál era el propósito? Redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, comprometido y celoso de buenas obras. Mis hermanos, nosotros no solo somos salvos para escapar del juicio venidero, porque hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque no voy a ir al infierno. Eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Pero ¿por qué más somos cristianos? Mire, para vivir como un pueblo distinto, que marquemos la diferencia en este mundo. Si el cristiano no marca la diferencia, ¿qué sentido tiene ser cristiano y ser igual que todo el mundo? No habría, mire, no habría sentido. Y finalmente Pablo le dice a Tito que enseñe todo con qué? Con autoridad, y eso no es opcional, hermanos, sino es esencial para la vida cristiana. Ahora vamos a entrar a estudiar Tito capítulo 3 y el apóstol Pablo va a cambiar un poco el contexto, mire. Pero él va a tomar toda esta base doctrinal que aprendimos, mire. Porque si la gracia nos salva, si la gracia nos enseña, si la gracia nos purifica y nos da identidad como pueblo de Cristo, surge una pregunta, mire. ¿Cómo debe verse eso en nuestra vida diaria? ¿Cómo se manifiesta la gracia en nuestra vida diaria? ¿Cómo? Primero, en la relación que tenemos nosotros como hermanos. Y segundo, cómo nosotros nos desenvolvemos en medio de la sociedad, mire, en medio de la sociedad. Porque miren mis hermanos, la gracia que nos transformó no solo cambia nuestra vida,
sino cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar. Todo, íntegro, íntegro. A veces hay gente que se comporta como un católico romano, mire. Ellos, mientras van a misa, son piadosos. Colocan su velita, se arrodillan y ven el santico ahí y le oran. Pero cuando salen de la iglesia, se acabó. El cristiano jamás debe actuar así. Como estamos en la iglesia, actuamos en el mundo. De lo contrario, ¿qué seríamos? Religiosos hipócritas, mire. Suena fea la palabra, ¿no? Pero es la verdad, mire. Religiosos hipócritas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, debemos recordar quiénes éramos antes, qué hizo Dios por nosotros y cómo eso debe reflejarse en nuestra vida cada día. Recuerde, humildad, obediencia y buenas obras. Eso más o menos un poquito para recordar lo que nos enseñó Duván el domingo pasado, aunque hubieron muchas cosas. Así que si usted quiere, escuche la enseñanza en YouTube, ¿sí? Para que pueda tener todo el contexto. Vamos a orar para comenzar. Señor Padre eterno, gracias te doy una vez más por permitirme estar aquí delante de tu iglesia para predicar tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi vida, uses mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo con sabiduría, Señor, y como tú quieres. Pero también usa la vida de mis hermanos, de las personas que hoy están aquí para recibir tu palabra, con humildad, Señor, con entrega, Dios, sabiendo que no importa el hombre que está parado acá, es simplemente un vaso de barro. Lo que importa es tu palabra que es predicada, Señor. Quita la pereza, la tristeza, la desidia, toda cosa que impida que tu palabra haga la obra que tiene que hacer el día de hoy en nuestras vidas. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos mis hermanos, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Yo creo que la mayoría hemos estado estos días con esos cambios de clima enfermos, ¿no? La mayoría hemos estado saliendo de las gripes y todo eso, mire. Pero el Señor es fiel y bueno, mire, nos tiene hoy aquí. Tito capítulo 3, versículo 1. Miren, antes de leer el versículo, quiero poner un énfasis. Pablo ha venido hablando del comportamiento que debe tener el cristiano en medio de la iglesia. ¿Se acuerda? Ancianos, ancianas, jóvenes, ¿sí? Siervos. ¿Cómo debe comportarse el cristiano en medio de la iglesia? Ahora sí, Pablo va a sacar a la iglesia afuera. Por eso el título de esta enseñanza es, mire, un testimonio piadoso afuera. Pablo va a sacar a la iglesia afuera y le va a decir cómo debe comportarse en medio de la sociedad. ¿Sí? Versículo 1. Miren lo que dice. Recuérdales, Timoteo, después de que les hablaste de la gracia, después de que les hablaste cómo deben comportarse por esa gracia que recibieron, ahora sí, Tito, recuérdales. ¿Qué? ¿Qué les recuerde? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuerde que la iglesia está en medio de un gobierno. En esa época habían gobiernos corruptos, unos menos malos, otros más malos, como el día de hoy pasa, ¿no? Pero el cristiano tenía que dar ejemplo. Quiero que se grabe una palabrita que en el contexto Pablo va a recordarles a los creyentes. De pronto usted la ha escuchado, de pronto no. La palabra polis, polis, no es policía, ¿no? Polis. Recuérdela, téngala ahí. Él dice, recuérdales, después de que les habló del testimonio y el comportamiento de los creyentes, él lleva a la iglesia afuera, al mundo. Cuando hablo mundo no me refiero a la corrupción, sino a la vida diaria, a lo cotidiano, mire. Y debemos tener claro algo, hermanos, para que puedan entenderme lo que les voy a explicar hoy a la luz de la Biblia.
Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Ya estamos en el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Seguros? El Señor Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, dijo. ¿Sí? Mire, un día disfrutaremos del reino de Dios literal. ¿Cuándo? En el milenio, cuando el Señor reina. Pero en este momento nosotros somos parte de un reino que es invisible a los ojos del mundo. Pero que ese reino de Dios afecta cada área de la vida del creyente. ¿Sí? O sea, somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del cielo, mire. Pero pertenecemos también a un país, ¿sí? A una ciudad. Somos ciudadanos de una patria. Pero recuerde, siempre el reino de Dios debe prevalecer sobre cualquier cosa. Y eso lo vamos a ver ahorita, mire. Siempre. Pero somos parte de una ciudad, de una nación. ¿O acaso el cristiano no paga impuestos? Ah, no, usted es cristiano, usted no paga impuestos porque es cristiano. Ay, muchas gracias. Sería una bendición, ¿no? Pero no es así. ¿Pagamos impuestos? Nos toca pagar impuestos, mire. Por eso se llama impuesto, ¿no? ¿Acaso el cristiano no goza de los derechos de un país? Sí, pero también tiene deberes dentro de un país. Deberes. ¿O acaso el cristiano no se somete a las leyes? Usted va a un semáforo, ah, soy cristiano, me voy a pasar el rojo. No, lo multan, le ponen un comparendo, porque pertenecemos a un país. Ha habido sectas que han tratado de aislarse del mundo y decir, yo no me someto al país. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí? Y otras sectas que dicen, no, yo no me someto, yo soy aparte de este país. No se puede, estamos sometidos. Por eso el apóstol Pablo le va a hablar a Tito de la polis, ¿sí? Por eso le digo que se acuerde esa palabrita, de la polis. El mandato de Pablo es recuérdales. Otras traducciones dicen amonéstales. ¿A qué, Pablo? ¿A qué los amonesto? A que se sujeten, se sometan, obedezcan. ¿A quiénes? A los gobernantes y autoridades. Aquí no vamos a hablar de las autoridades dentro de la iglesia, ese es otro tema. Vamos a hablar de los gobernantes y autoridades fuera, en el mundo, donde nos movemos, donde estamos cada día, mire. ¿Sí? Que se sometan, que obedezcan, que siempre estén dispuestos a hacer el bien, el bien. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debemos estar dispuestos a hacer el bien? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque somos ciudadanos de un país, de una ciudad, y debemos dar testimonio. Testimonio, mire. ¿Sí? Debemos dar testimonio. Mire, mis hermanos, yo me ponía a pensar en este tema y el apóstol Pablo está llevándonos a las autoridades y gobernantes con sus derechos, sus deberes y sus obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y yo me ponía a ver ahorita el contexto en el que estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en épocas electorales, mire. Y yo le pregunto, ¿qué es el voto para un ciudadano de ese país? ¿Es un derecho o es un deber? Ambos, exacto. El voto es un derecho, pero también es un deber, ¿sí? Por eso, mire, es triste escuchar a creyentes que dicen, no, no, yo no salgo a votar, yo, ¿para qué salir allá a perder mi tiempo? Eso no. Y además Dios pone y quita reyes. Mire, eso me parece muy irresponsable, muy irresponsable. Y descontextualizando la Biblia. Los cristianos somos ciudadanos de la polis. Ahora le digo, ¿qué significa la polis? Ciudad. La polis es ciudad, simplemente así. Es un término para definir ciudad. ¿Y de dónde viene polis? En su complemento, la palabra, ¿sabe con qué se relaciona? Con política. Y usted dice, hermano, pero la política es del diablo. No, no es del diablo. La política es una palabra que significa polis, ciudad y ciudadano.
Todas las leyes que ustedes ven en nuestro país son traídas desde la polis, el pueblo. Toda política, todo impuesto, toda situación que sucede afuera es traída por la ciudadanía y le afecta a la ciudadanía. Esa es la polis, mire. Por eso Pablo dice, recuérdales que se sujeten. Yo podría decir, no, Pablo, yo no me sujeto a ninguna autoridad porque soy cristiano. Mal, mal. La polis es la ciudad. La política a veces han satanizado ese término, pero es un término que habla de la ciudad. Hermano, no hable de política porque es malo. Aquí Pablo está hablando de política, mire. No de poliqué, se me fue, politiquería, que eso es diferente. Pero cuando Pablo habla de política es de la polis, la ciudad. Ustedes son ciudadanos de la ciudad, por tanto, sométanse a toda autoridad. Es lo que dice Pablo, mire. ¿Sí? Sujétense a los gobernantes y autoridades. ¿Sí? Sujétese a los gobernantes y autoridades. Hay mucha gente que estudia una carrera que se llama politología. ¿Aquí hay algún politólogo? No creo, ¿no? ¿Y qué es la politología? Estudiar la constitución, las leyes, las normas de un país. Simplemente eso. Mire, Pablo dice, sujétense. Yo puedo hablarles en el contexto de Pablo de cómo debe comportarse un ciudadano en medio de su país. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Yo puedo decirle que votar es un derecho y un deber que tiene usted y yo como cristiano, pero también como ciudadano. ¿Sí? Lo que yo no puedo decirle es por quién vote, eso es diferente. Cada persona verá cómo lo haga de acuerdo a su conciencia y sus convicciones. Claro que si alguien en lo personal me pregunta allá afuera, fuera del púlpito, yo se lo diré, pero ya es una cosa aparte. Pero lo que yo sí puedo decirle, aludiendo al contexto, es que debemos ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos, responsablemente, responsablemente. Ya como lo haga usted, dependerá de sus convicciones y su madurez espiritual. Pero recuerde, nosotros no confiamos en el hombre, confiamos en Dios. Pero aún Dios se puede valer de su pueblo para influir en una nación. Y es verdad, mire, cuando usted ve los Estados Unidos cuando fueron fundados, ¿cuál era la influencia de Estados Unidos en esa época? El cristianismo, la Biblia. Muchas de esas universidades famosas como Yale, Stanford, universidades de renombre, fueron levantadas por cristianos, mire. ¿Puede o no puede el cristiano influir en una nación? Claro que sí. ¿Cuál es el principal paso para influir en una nación de un cristiano? El testimonio, su barrio, su trabajo, su casa. ¿Y qué significa influir? Simplemente decir cualquier cosa. No. Primero, predicar el evangelio. ¿Cómo? Con mis palabras y con mi testimonio. Sí puedo influir en una nación, mire, de esa manera. Porque si hay personas que se salven, hay personas que van a tomar buenas decisiones. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. Pero Dios se vale de su iglesia para afectar esta sociedad. Así que la elección que usted haga cuando usted toma decisiones en la nación, por ejemplo, con su voto, usted o es parte de la solución o es parte del problema como ciudadano. Y como cristiano es responsable de sus decisiones delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. Porque somos parte de esta sociedad, mis hermanos, y debemos ser responsables cuando elegimos a aquellos que van a gobernarnos. Recuerde, es un derecho y un deber. Responsablemente debemos hacerlo. Y le repito, no confiando en el hombre. Ay, es que este va a hacer esto. No, confiamos en Dios. Solo en Dios, mire, porque Él tiene control de todo. Pero aún Dios se vale de su pueblo para influir en una nación. Recuérdelo. Eso es libre albedrío. Eso es libre albedrío.
Usted toma decisiones en todo ámbito de la vida. Unas son buenas, unas son malas, pero hay consecuencias de esas decisiones. Para que lo tengamos claro, mis hermanos, para influir en una nación. Quiero hacer un paréntesis pequeño. Yo estoy totalmente en desacuerdo a la luz de la Biblia de que un pastor se meta a la política. Eso es malo, eso no es correcto. Yo conocí pastores que se lanzaron de concejales, de gobernadores, eso no es bíblico. Pero también estoy de acuerdo en que un creyente sí puede participar en la política. Un creyente que no tenga un cargo de pastor ni nada en la iglesia. Es que mire, la política es como cualquier profesión. Usted es arquitecto, usted es ingeniero, usted es economista, usted influye en la sociedad a través de su carrera. Díganme, mis hermanos, ¿cuántas leyes creadas por cristianos han defendido la vida desde el vientre de la madre? ¿Cuántos? ¿Cuántas leyes creadas por cristianos han defendido la libertad de culto? ¿Cuántos, miren? Porque Dios se vale de esos creyentes aún en medio de esos lugares. Hermano, pero se van a corromper allá. Mire, el que se corrompe donde esté. Usted puede ser profesor de un colegio y allá lo corrompen, si no tiene a Cristo de verdad en su corazón. Esa es la realidad. Hay un hombre que está en medio de la política, usted lo han de haber escuchado, que se llama Jonathan Silva. ¿Sí lo han escuchado? Y él se puso a luchar en contra de la hormonización de los menores, que les hagan esa transición a mujeres o a hombres, una cosa aberrante. ¿Y sabe qué? Lo denunciaron, lo demandaron. Y ahí está luchando, mire. ¿Usted cree que Dios se vale de ese tipo de hombres para hacer algo en esa sociedad? Claro que sí, se vale, pero también se vale de nosotros para estar orando también, intercediendo por esas personas que están ahí, mire. Sométase a toda autoridad. Dios se vale de su pueblo para frenar inclusive leyes injustas muchas veces, mire, que atentan contra la familia, contra los niños. Mire, hay gente, quiero entrar un poquito en el tema del testimonio. Hay gente que critica mucho al gobierno americano, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que deporten a los ilegales? Eso está mal. Ahora yo le pregunto, como creyente, ¿es de testimonio que un cristiano se vaya de ilegal a otro país? ¿Mm? ¿Qué piensa? Usted puede sacar una y mil justificaciones. Es que la situación, es que la pobreza, es que esto, pero es lo mismo, hermanos, que si yo justifico a alguien que robe porque es pobre y tiene hambre. Es lo mismo. Eso no es de testimonio. Siempre los creyentes debemos hacer las cosas legalmente en esta vida, porque estamos sometiéndonos a las autoridades. Estamos sometiéndonos. Mire, yo he conocido personas cristianas que le dicen al contador, venga, ¿y no será que me hace unas triquiñuelas ahí para no pagar tanto en la declaración de renta? ¿Qué testimonio es ese? El contador, si es inconverso, ¿qué va a decir? Uy, ¿usted es cristiano? Y si es cristiano, pues peor. Y si va a la misma iglesia, peor más. ¿Ve? ¿Cómo debemos actuar los creyentes en medio de la sociedad? Mire, ¿cómo? ¿Cómo debemos actuar? Mis hermanos, debemos andar en justicia, siempre en justicia. Si usted vio que al señor que va adelante se le cayó un billete, devuélvaselo. Si va a la tienda y le dan más vueltos de los que eran, devuélvaselos. Los cristianos marcamos la diferencia donde estemos. Y la gente lo ve. La gente lo ve. Yo recuerdo una vez que me pasaron de más, la señora se equivocó. Me tenía que dar creo que 10,000, me dio uno de 50, no sé por qué. Y yo lo vi el billete y dije, uy, qué bendición, no mentiras. Yo lo vi el billete y le dije, señora, entonces la señora, mire, se equivocó. ¿Cómo así? Dijo, pensó ella que era al revés, ¿no? Que se equivocó, señor. ¿Cómo así? Sí, me dio de más. Ah, dijo, ay, gracias, dijo. Pero ellos se sienten como extraños, ¿no? Dicen, ¿por qué este me devolvió la plata? Si el común de la gente del mundo, ¿qué es? Que se aproveche, que se aproveche. Pero nosotros marcamos la diferencia en la sociedad, mis hermanos. Marcamos la diferencia en la sociedad, mire. Andar en justicia es un mal testimonio
que un creyente no declara impuestos y debe hacerlo, mire. Es un mal testimonio que un creyente se cuele a los transmilenios. Ay, hermano, es que no tenía para el Transmilenio, me tocó meterme. Mal testimonio. Le vaya a pasar como estos dos de la alcaldía que se metieron. ¿Sí vio una foto que se metieron al Transmilenio y claro, con la chaqueta y todo de la alcaldía? Pero nosotros estamos vestidos de Cristo, llevamos el nombre de Cristo. Si usted se sube al Transmilenio sin pagar, ¿quién quita que lo vea un hermano o una persona? ¿Ve? ¿Ese no es el hermanito que va a La Serena? Y que está metiendo al Transmilenio, mire. Uy, no. Qué testimonio, mire. ¿Sí? ¿Sí? Es un mal testimonio, mis hermanos. Que se robe el wifi del vecino. Ay, hermano, es que no tengo, me tocó hackearle la cuenta al vecino. Y robándose el wifi del vecino. ¿Es testimonio eso? No, no, mis hermanos. No somos niños, mis hermanos, para saber qué es bueno y qué es malo. El Espíritu Santo nos da sabiduría para discernir. Lo contrario es justificarnos basados en ideas y pensamientos humanos. Como el empleado que hablábamos la vez pasada hablando de los siervos. Ay, es que yo me robo este lápiz de mi oficina porque yo me lo merezco, he trabajado duro. No justifica, mire. Romanos 13, 1 al 2. Romanos 13, 1 al 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Dice así, miren, sométase toda persona a las autoridades superiores, perdón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resiste acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Condenación para sí mismos. El llamado para el cristiano es sujetarse a las autoridades y gobernantes. Pero, recordemos, siempre y cuando esas leyes, mandatos u órdenes no vayan en contra de la palabra de Dios. En tal caso no debemos someternos. Si el día de mañana le prohíben a un cristiano leer la Biblia o le prohíben orar, como le pasó a Daniel, o le prohíben congregarse, no podemos someternos a esas leyes. Los cristianos de la Unión Soviética les tocaba esconderse en catatumbas, allá se metían, debajo de los puentes, oliendo a cloaca y allá hacían sus cultos, mire, escondidos. ¿Será que un día nos tocará hacer eso, hermanos? No lo sabemos. Posiblemente sí. Pero nos sometemos siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Qué le dijeron Pedro y Juan a las autoridades cuando les dijeron que no predicaran el nombre de Cristo? ¿Qué le dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso, mis hermanos, el cristiano debería ser el mejor ciudadano de un país. El mejor ciudadano, mire. El mejor ciudadano de un país. Porque su conducta influencia varios ámbitos de la vida. Mire, tristemente hay muchos que no están dando testimonio. El cristiano debe cooperar con su país en todo lo que lo beneficie para seguir adelante y para que el evangelio se expanda, mire. Y una de esas cosas es votar, elegir bien, sabiamente. Es el mandato, mire. Debemos votar de acuerdo a las convicciones que tenemos. Como cristianos nosotros defendemos la vida, defendemos la justicia, defendemos la libertad, defendemos las cosas que defiende Dios en la palabra. Y deberíamos votar en base a eso, en base a esas cosas. Pero si usted ya vota contrario a los principios cristianos, se lo digo, dudaría mucho que sea creyente. Dudaría mucho. Dudaría mucho cuando usted apoya a aquellos que van en contra de lo que la Biblia dice. Dudaría mucho que sea creyente verdadero. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a este señor Dante Gebel hace poco, porque este señor tiene aspiraciones políticas a ser presidente de Argentina. Y le preguntaba el entrevistador, ¿y usted está de acuerdo con el aborto? Pues un cristiano
verdadero que diría, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo soy pro vida, porque Dios creó al ser humano desde la concepción, inclusive antes de la fundación del mundo ya lo conoce. Pero ¿qué dijo este señor? Ni a favor ni en contra, ni frío ni caliente. En mi convicción personal, yo defiendo la vida, pero como gobernador, yo estoy a favor de todo mundo. No es una respuesta cristiana. Medias tintas. Si a usted le pregunta si está a favor o en contra del aborto, como cristiano, ¿qué debe decir? En contra totalmente. En contra. ¿Usted está a favor o en contra del homosexualismo? En contra. Porque atenta contra la palabra de Dios, así de simple. No hay respuestas grises. ¿Es blanco o es negro? Esas son las convicciones de un verdadero creyente, mis hermanos. Esas son. De lo contrario, quien defienda lo opuesto o defiende a quienes promueven lo contrario, se lo digo, hermanos, dudaría mucho que sea un cristiano verdadero. Lo dudaría mucho. Vamos al versículo 2, Tito 3:2. Dice Pablo, sométase a las autoridades, a los gobernantes. Y en el versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quiénes? Para con los cristianos, para con todos los hombres. Pablo le dice que no hablen mal mintiendo, que no difamen mintiendo. Deben ser amables con todos y mostrar humildad con las demás personas. Es claro que un verdadero cristiano no es anarquista, no sale a protestar rompiendo cosas, rompiendo las estaciones, no, porque un cristiano no es anarquista, un verdadero cristiano. Tampoco difama a otros, ni dentro ni fuera de la iglesia. Los cristianos deben ejemplificar las virtudes piadosas que nos muestra la palabra de Dios, con todos sus semejantes. Por eso los cristianos no deben insultar, no deben injuriar con mentiras, mire. Imagínese a un creyente injuriando a sus compañeros de trabajo con mentiras. Es que mire, él hizo esto y aquello mintiendo, diciéndole al jefe. Eso no sería testimonio. No sería un testimonio, mire. Pero mire, la amonestación de Pablo se aplica especialmente al trato con los no creyentes, con los de afuera. Si hay una disputa entre dos cristianos dentro de la iglesia, los dos saben cómo deben resolverla. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Pero cuando usted tiene una disputa con una persona de afuera, usted sabe cómo resolverla, pero él no. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debería hacer? Ah, como usted no es cristiano, venga para acá. ¿Cómo debería hacerlo? Preguntémonos eso, mire. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire. Por eso el cristiano debe ser gentil, mis hermanos. Debe ser gentil. Mire, yo he conocido personas que dicen ser cristianas, que a veces tienen sus negocios y usted llega a comprar y lo tratan peor que uno del mundo. Bravos, de mal genio. ¿Qué quiere? A ver. No, a ver, véndame. A ver, ¿lo va a comprar o no? No, pero solo quería mirarlo nomás. No, 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 si lo va a comprar, no. Y por allí un letrerito, Jesús te ama. Y uno, ¿Jesús te ama? Uy, no. Jesús me ama, pero usted sí no creo que me ame mucho. Mire, yo por el barrio hay una ferretería y yo una vez fui a comprar unas cosas y la señora me atendió con una amabilidad y eso incluso cuando yo le pagué, me agradeció con unas palabras bien bonitas. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Yo me fui en mi mente, ¿será que esa señora es cristiana? Y yo recuerdo que volví en otras ocasiones y en verdad creo que era cristiana, porque escuchaba música cristiana, himnos, BBN.
Mire, yo no sé si esa mujer era bautista, presbiteriana, pentecostal, no sé. Lo que sí sé es que su fe evidenciaba una forma de actuar frente a los demás. Porque los cristianos debemos marcar la diferencia, mis hermanos. Marcar la diferencia. Mire, yo no se lo digo por jactarme, no se lo digo por jactarme. Pero mire, cuando yo le pido un permiso a mi jefe para alguna cosa, las palabras de ella siempre son, tranquilo, contigo no tengo ningún problema, sé cómo es tu trabajo y todo, tómate el permiso. No lo digo por jactarme, pero mire, uno como cristiano marca la diferencia, cómo trabaja, su puntualidad, su esmero, y la gente se da cuenta de eso. Y dicen, este tiene algo diferente a los demás. ¿Pasa eso con sus vidas, mis hermanos? Si es así, amén. Y si no es así, sí, grave la cosa. Pero debemos marcar la diferencia. Debemos ser los mejores empleados, los mejores hijos, los mejores padres. Lógicamente somos imperfectos, hermanos, porque luchamos con la naturaleza caída, pero que eso no nos impida dar un buen testimonio. Porque mis hermanos, yo he conocido gente que se dice cristiana, pero hasta el saludo se lo dan de mala manera. Uno lo saluda y cómo le va, y ni lo alzan a ver a los ojos. Y uno antes, no, mejor dicho, ya no vuelvo a saludar a esa persona. Y mis hermanos, puede que a veces un cristiano esté de mal genio. ¿Puede pasar? Sí. Que le haya ido mal, que esté de mal genio, que esté aburrido. Eso es entendible. Pero si su vida diaria se refleja de esa manera, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Será cristiano o no será cristiano? No le digo que ande todo el día con cara de pastel. Sí, todo el día riéndose. Hola, ¿cómo le va? Hola, hola. Sería bonito, ¿no? Pero no, no se da así tan fácil. Sí, hay momentos donde nos cansamos. Andamos, mire, una vez se sube a un bus 1 hora, hora y media en un Transmilenio con ese calor, uno va como en el Titanic y la cara del vecino al lado de uno ahí. Uno a veces no llega con el mejor ánimo a la casa, no llega feliz, ay, ¿cómo está? Uno a veces llega cansado, llega aburrido y a veces a uno se le sale el mal genio a veces, pero no debe ser el común en nosotros. Debemos marcar la diferencia, mis hermanos. Porque si no marcamos la diferencia en esta sociedad, dígame, ¿quién lo va a hacer? ¿Los inconversos? No. Nos toca a nosotros, mis hermanos, ponernos la 10 y empezar a mostrar eso en el mundo. Y en nuestra familia, mire, en medio de nuestra familia. ¿Sí? Y puede que los inconversos actúen así a veces, amablemente, mire. Pero el punto es que el cristiano debe marcar la diferencia en cualquier ámbito de la vida y de donde Dios lo haya puesto. Versículo 3, vamos avanzando, que nos cogió el tiempo, mire. Claro que hoy por la cena se nos amplió un poquito la jornada, ¿no? Pero no se preocupe. Tito 3:3. Mire, Pablo va a entrar a decirle a la iglesia, específicamente a Tito, para que le hable a la iglesia, algo muy importante, mire. Y dice Pablo, porque nosotros también éramos, pasado, presente o futuro, pasado, éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el apóstol Pablo se incluye ahí. ¿Por qué cree que se incluye? El apóstol Pablo aborrecía a los cristianos. Quería verlos muertos, encarcelados. Por eso éramos, dice Pablo, mire. Ese es un contraste, mire, porque éramos ignorantes, insensatos. Mis hermanos, la gente del mundo que no conoce a Dios son ignorantes de la vida de Dios, rebeldes, desobedientes. No quieren someterse a nada y siempre buscan sacar provecho porque andan extraviados, engañados por las filosofías y pensamientos de este mundo. Mire. Por eso la idea del mundo es muy distinto a la idea del cristiano. Allá en el mundo, el pensamiento del mundo es, si no aprovechas la oportunidad, la pierdes. Como hay una frase que dice, el vivo, es, el vivo vive del bobo, ¿no? Y es la verdad.
Allá en el mundo le dicen, si no te avispas, te va mal. Oportunidad que veas, tienes que aprovecharla, así sea buena o sea mala. Pero para nosotros los cristianos no es así. Para nosotros los cristianos no es así. El llamado a nosotros es, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ese es el llamado, mire. Mis hermanos, preguntémonos, ¿cómo éramos nosotros antes? Porque no es que nosotros hayamos cometido todos estos pecados que enumera Pablo, pero ¿cómo éramos nosotros antes? Recordémonos, ¿cómo éramos? ¿Desordenados en nuestras vidas? ¿Esclavos de los deleites y concupiscencias? Mire, la gente en el mundo es esclava. Ellos dicen, nosotros somos libres. Esos pobres cristianos tontos se les lavaron el cerebro. Tienen que hacer lo que les diga el pastor. No van a fiestas porque el pastor se los prohíbe. No toman alcohol porque el pastor lo prohíbe. Así nos ve el mundo afuera a nosotros. Pero ¿sabe quiénes son los verdaderos esclavos? Esclavos de las drogas, del adulterio, de los malos pensamientos, de la pornografía. Esclavos, esclavos. Y piensan que son libres, pero son esclavos. Esclavos, mire. A ellos sí les han lavado el cerebro, mire. Y bien lavado con mucha suciedad y basura de este mundo, mire. Viven en malicia y envidia. Por fuera parecen buenos y morales, pero al final su corazón muestra lo que verdaderamente tienen. Mire, yo he conocido gente inconversa que es buena gente cuando lo conoce a uno. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Y bien, y uno lo conocen bien bonito. Pero cuando usted les dice que es cristiano, cambian totalmente. Ah, ¿usted es cristiano? ¿Y qué pasó con la persona tan amable que me saludó? Se fue. ¿Usted es cristiano? Ah, sí, sos cristianos, ¿no? Cambian. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio les da aversión. El Evangelio les da aversión. Aversión a Dios y al Evangelio. Son aborrecibles, dice Pablo, odiados por otros y también odian a otros. Rencorosos y resentidos. Así éramos, hermanos. Así éramos en la vieja vida. Tal cual como lo describe Pablo. Pero ¿qué dice? Ya somos nuevas criaturas. Lo anormal sería que una persona que dice ser cristiana siga actuando de esta manera. Ahí sí dudaría mucho que sea una nueva criatura, mire. Lo único que demostraría es que no ha nacido de nuevo. Pero tristemente hay ese tipo de personas que dicen ser creyentes, pero evidencian una fe falsa, mire. Una fe falsa. Colosenses 3, 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10. Y como le digo, mis hermanos, el hecho de que seamos cristianos no significa que somos perfectos. Seguimos luchando cada día con la naturaleza caída, sometiendo a la carne, sometiendo los pensamientos a Cristo, porque podemos caer si no estamos firmes. Y por eso el mandato de Pablo a los colosenses, ¿cuál es? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quiénes, sobre los inconversos, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también pasado anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, las practicabas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, cristianos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, ¿qué pasa? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis hermanos, ¿cuándo fallamos nosotros? Cuando normalizamos un pecado. Lastimosamente hay muchos cristianos que han normalizado la mentira. Ah, hermano, es que es una mentirita, eso no le hace daño a nadie. El Señor entiende, una mentirita blanca. Y mienten, mienten. Hermano, veámonos a tal hora. Ay, no pude, hermano, es que me tocó tal cosa y era mentira. La mentira es del diablo, mis hermanos. Y cualquier pecado
por más pequeño que lo minimicemos, es del diablo. Los cristianos debemos despojarnos de todo eso, hacer morir todo eso, hacer morir todo eso. Fuimos así en la vieja vida, mis hermanos, pero ahora somos nuevas criaturas. Seguimos batallando con esta carne, pero somos nuevas criaturas. Eso nos debe llevar a actuar con mansedumbre, con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y mirando a los inconversos con misericordia, necesitados de Dios. Efesios 4, 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Dice Pablo a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, la gente en el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios. Por eso andan ignorantes de Dios. Pero yo le pregunto, ¿un cristiano que anda en pecado es justificable? No, porque ya conocemos la palabra, ya conocemos lo que el Señor quiere, ya sabemos el Evangelio. Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Mire. Porque viene sobre los hijos de desobediencia, dice Pablo a los colosenses. Mire. Sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, como padres, formemos siempre a nuestros hijos en el temor de Dios, porque de lo contrario formaremos adultos aborrecibles, aborrecibles, mire, que no serán de bendición en esta sociedad, sino serán una carga, mire. Por eso la responsabilidad como padres es muy grande, mire. Versículo 4 y 5, vamos avanzando, ya estamos que terminamos. Tito 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Pero, ahí va un pero, mire, contraste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor Jesús es la encarnación del amor y la bondad de Dios. Y esa bondad lo llevó a realizar un acto sublime. ¿Cuál fue ese acto? Nos salvó. ¿Por qué nos salvó, hermanos? ¿Porque éramos especiales? A veces los carismáticos le venden ese mensaje a la gente. Es que Dios te ama con muchísimo. Él hubiera preferido desaparecer antes que vivir sin ti en el mundo y lo romantizan. No, mire, no había nada bueno en nosotros. Nos salvó no por alguna obra que hubiéramos hecho nosotros, sino porque Él le plació hacerlo, por su bondad y misericordia, mire. No por obras de justicia, mire, que nosotros hubiéramos hecho. Porque mis hermanos, la salvación nunca ha sido por obras. ¿Abraham se salvó por las obras? ¿Qué dice la palabra? Fue justificado por fe, por creer, mire. La salvación nunca ha sido por obras, ha sido un regalo inmerecido que Dios nos da, porque tuvo misericordia de nosotros, vio nuestra miseria, que íbamos rumbo al infierno y nos salvó a todos aquellos que creen, ilimitadamente. Todo aquel que cree es salvo, mire. Y el que no, pues se condena, porque es una decisión. Por eso tenemos libre albedrío, mire. Libre albedrío. Primera de Pedro 1:13, no lo busque, se lo leo rápidamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo fue por el lavamiento de la regeneración. ¿A usted a qué le suena lavamiento, mis hermanos?
Lavamiento de la regeneración, limpieza, limpieza. Cuando usted va y lava su ropa, ¿qué va a hacer? Le va a quitar la suciedad, mire. Lavamiento de la regeneración. Eso es limpieza divina del pecado y el regalo de una vida nueva. ¿Quién nos provee esa vida nueva, regenerada? ¿Quién? El Espíritu Santo, como hijos y herederos de Dios, mire. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso, mire, las personas que decimos ser cristianas, debemos siempre preguntarnos, a la luz de nuestra vida y testimonio, ¿de verdad yo he nacido de nuevo? ¿De verdad yo he nacido de nuevo? Debemos examinar nuestra vida y preguntarnos eso. ¿De verdad he nacido de nuevo? ¿De verdad hay frutos dignos de arrepentimiento en mi vida? No perfección, pero sí el camino que llevo es el camino que Dios quiere para mi vida. Debemos preguntarnos, hermanos. Versículo 6, Tito 3:6. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Tito 3:6, el cual derramó en nosotros como abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por Jesucristo el Salvador. Mire, las iglesias de la prosperidad siempre en su teología errada aluden a la abundancia material, ¿no? Dios te quiere dar todo lo que le pidas, casa, carro, riquezas, y la gente siempre se mueve por eso. Pero ¿sabe lo que está hablando Pablo aquí? Abundancia, pero ¿qué abundancia? Abundancia en el Espíritu Santo. ¿Qué hemos recibido, hermanos? Una nueva vida, una vida eterna, dones, llamado, bendiciones inimaginables, mire. Y todo lo que tenemos solo fue posible por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Jesús prometió el Espíritu Santo? Mire, leámoslo. Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús, y os dará otro consolador, otro igual, el Paracletos, el que está al lado. Dice, otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Por qué dice que mora con vosotros? Porque el Espíritu Santo estaba ahí con los creyentes, en medio de ellos. Pero el Señor les da otra promesa más grande y les dice, mora con vosotros y estará en vosotros, futuro. Él va a venir y los va a bautizar, va a estar dentro de ustedes. Y hoy podemos ver esa bendición en nuestra vida. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tito 3:7. Vamos al último versículo. Tito 3:7. El cual derramó, decía el 6, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo les contaba el contexto histórico romano. Cuando los romanos, las familias romanas, no tenían hijos varones, para ellos era algo muy difícil porque no podían dejar la herencia o la sucesión en ese hogar. ¿Y qué hacían ellos? Adoptaban. Tomaban a un niño y lo adoptaban. Pero cuando el romano adoptaba a ese niño pasaba a ser heredero de todo cuanto esa familia tenía, pasado, presente y futuro. Su herencia pasada
su herencia presente y lo que tendría en el futuro, todo le pertenecía a ese niño. Porque pasaba a ser legalmente un hijo con todos los beneficios y privilegios de un hijo. Y esa es la imagen que toma Pablo, mire. Y dice, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cómo fuimos herederos? Justificados. Esa es la verdad central del Evangelio, hermanos. Justificación solo por fe. Si el pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesús, viene a ser justo. La justicia de Cristo le es imputada al pecador y tiene la vida eterna. Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿La justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Para todos, ojo, todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad bien grande, mis hermanos. La salvación es para todos, y dice Pablo, ¿por qué? Porque todos pecaron, todos la necesitan. Si hubiera alguien que no la necesite es porque nunca pecó, y sería eso irreal, porque todos hemos pecado. Mire. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En ese aspecto, mis hermanos, somos herederos, como hijos adoptivos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Los creyentes se convierten en herederos y coherederos con Cristo. No lo busque. Romanos 8:17. Dice Pablo, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para terminar, hermanos, éramos pecadores perdidos, pero Dios por su gracia hizo posible nuestro rescate por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora los cristianos que albergamos la esperanza de la vida eterna, mis hermanos. Dijo una vez el Señor Jesús que al que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto le ha perdonado a usted el Señor, mis hermanos? ¿Cuánto le ha perdonado? ¿Mm? Recuerde cada bendición espiritual que el Señor le ha dado. Su hogar es una bendición espiritual. Su salvación, la vida eterna, el estar aquí sentado adorando al Señor es una bendición. El poder orar, el poder servirle es una bendición. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto ama al Señor? Hay gente que dice, yo antes en mi vida pasada no era tan malo. Yo llegué a la iglesia porque quise. Hay todavía orgullo en el corazón. Mire, yo le debo todo al Señor y sin Él no sería nada. De pronto estaría muerto. Tengo mucho por qué agradecerle y amarlo cada día. Yo creo que usted también. Nada merecíamos, pero tenemos todas las bendiciones. Por eso preguntémonos siempre cómo fue nuestra vida. Pecado, tristeza, dolor. Andábamos sin rumbo, camino al infierno. Pero hoy estamos aquí adorando a nuestro Señor, aprendiendo su palabra. Por eso, mis hermanos, para finalizar, que se nos quede esto en el corazón. En base a todo lo que el Señor nos ha dado, que cada día podamos vivir vidas de testimonio delante de las personas que encontramos en el camino, delante de su iglesia y donde quiera que vamos, que podamos evidenciar a Cristo en nuestras vidas de manera clara y contundente, que cuando la gente nos vea diga, ese es cristiano. ¿Por qué? Mire su vida como es, mire sus palabras, ese es cristiano. Estoy seguro que es cristiano, que no haya ni la menor duda en la mente de la gente del mundo. Recuerden, un testimonio piadoso dentro de la iglesia debe ser siempre
y un testimonio claro y contundente en medio de la sociedad. En cada acción que tomamos, en cada decisión que tomamos. Siempre, mis hermanos. Oremos.